Cordiales saludos, queridos amigos, cordiales saludos. Les saluda Javier Torres Jurado en el programa Más Prevención contra las Drogas, Torres Jurado, en nuestro canal de YouTube. Muy buenos días, gracias por compartir con nosotros este nuevo video, una temática importantísima para ti, papito. El día de hoy vamos a ver reeducando la educación familiar. Y para este particular se hace necesario empezar diciéndoles a todos ustedes que el programa Más Prevención contra las Drogas hace un abordaje biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Que atendemos la parte biológica, la parte psicológica y social. Porque, Anita, la predisposición genética, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? Nos dice que por lo menos 4 generaciones antes, es decir, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, probablemente tuvieron una dificultad ¿con qué? Con el licor, la droga social que es legalizada y por lo tanto se la acepta socialmente, siendo una terrible mentira. Si hay algún familiar que tiene esta dificultad ya con el alcohol, que es una droga, obviamente necesitas pedir ayuda y tener en cuenta que es una predisposición genética para las nuevas generaciones. Pero no te asustes, tampoco se trata de que ya vas a tener hijos adictos. Sin embargo, necesitas conocerlo. ¿Para qué? Para evitar que se convierta en un adicto. El programa Más Prevención contra las Drogas el día de hoy trata sobre reeducando la educación, la emocionalidad familiar. Y es necesario que nosotros consideremos que nuestro soporte técnico y científico se basa en la teoría del proceso de construcción del pensamiento que la dice el doctor Augusto Cury. ¿Qué es lo que dice el doctor Augusto Cury? Que nosotros como padres de familia estamos obstruyendo la inteligencia de los infantes y por lo tanto el placer de vivir debido al exceso de información que se le estamos brindando de manera constante y continua. ¿De qué manera, Javier? De datos inútiles, transformando nuestra memoria en un depósito de datos inútiles. Por eso es necesario que el programa Más Prevención contra las Drogas le indique a usted que la información no organizada en la memoria ni usada hace efectos negativos en las actividades intelectuales, provoca efectos negativos en las actividades intelectuales. Tal como cuando una persona construye una casa y ha comprado el material necesario y de pronto cuando ya la tiene lista se da cuenta que tiene un exceso de material y se pone a pensar qué voy a hacer con todo este material innecesario. Es así entonces como nosotros tenemos que darnos cuenta que el exceso de información, el exceso de conocimiento que es multiplicado, no vamos a estar fomentando pensadores. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos personas que no generan ideas, que no son creativos y esto se ve reflejado en los nuevos profesionales que no son pensadores y mucho más no tienen ideas brillantes y que incluso se pierde el placer de aprender. Efectivamente, ¿por qué? Porque los estímulos rápidos elaborados son los que han sido sujetos y objetos nuestros hijos y mucha de la generación que hoy ella es padre de familia. Que son los medios de comunicación y que muchas veces en la actualidad estamos poniendo frente a los televisores, a las tablets, a las laptops, a nuestros hijos con la finalidad de que se tomen un tiempo con tranquilidad para que nosotros realmente seamos quienes tengamos ese tiempo de tranquilidad. De tal suerte que se llama el fast food emocional, la comida rápida emocional, que es un fenómeno que se genera inconscientemente en este siglo XXI y que provoca o debe provocar una psicoadaptación porque aumenta el umbral del placer de la vida real. Nosotros creemos plenamente que el programa Más Prevención contra las Drogas está cumpliendo con una intencionalidad educativa y creemos personalmente que las personalidades de los seres humanos que están recibiendo ese fast food emocional se convierten en personalidades fluctuantes, inestables e insatisfechas por la industria del ocio, como lo mencionaba Anita, este abordaje de la tecnología, de la ciencia, de las cajas. Y que efectivamente tanto se permite en un tiempo frente al televisor, a las tablets, al internet, sin el control de un adulto para que vaya precisamente moldeando la emocionalidad de la persona que está recibiendo la información. Entonces se convierten en personas de ocio incluso para tener sus propios sentimientos porque ya están visualizándolos y están sintiendo de una manera rapidísima y entonces no educamos la emoción, esta no se la estimula y obviamente las funciones importantes de la inteligencia quedan a un lado. El programa Más Prevención contra las Drogas el día de hoy está tratando con ustedes reeducando la emocionalidad familiar. Y al no tener esta educación emocional adecuada, el ser humano no disfruta de lo bello que es la vida y lo que es peor, reacciona y exponen imponiendo ideas, no administrando pensamientos
y hay un espíritu nulo casi del emprendimiento. Solo se informan los jóvenes y no se forma la personalidad. Nos convertimos en tachos de basuras emocionales, tachos de basura de información intelectual, y queremos decirle a los padres de familia, sobre todo a los profesores, que memorizar no es aprender, que una educación debe enseñarse a partir de pensamiento y no de la repetición. El repetir no lleva sino ni más ni menos a un mundo. ¿Por qué? A ese mundo donde ellos están, que no lo conocen. Son seres humanos extraños para sí mismos. Así está en este momento nuestra juventud. Ahora entendemos que la inteligencia emocional es una habilidad y no es un rasgo propio de cada uno, es una habilidad que se va aprendiendo. Esta se va desarrollando conforme van pasando los eventos y las situaciones que se presentan en la vida, e indudablemente tenemos la certeza de que si usted está preparado para enfrentar y afrontar esas situaciones emocionales negativas o positivas, usted va a tener una educación basada en la emocionalidad, porque una educación contraria es una educación sin conocimiento emocional, es una educación fría, una educación seca, en donde los jóvenes no saben muchas cosas. Por ejemplo, no saben pedir perdón, no saben reconocer los límites, sus propios límites. ¿Por qué? Porque no tienen el interactuar con adultos que tienen límites y entonces estén enseñando con el ejemplo. Tampoco saben ponerse en el lugar del otro y simplemente son autoritarios, exigentes, todo lo quieren para ellos, egocentristas. ¿Qué nos dice este cuadro, Anita, que lo vemos en el monitor? Cuando estamos hablando de nosotros, lo que tú haces se llama autocontrol y lo que tú sientes se llama autoconciencia. Es muy importante entonces que nosotros aprendamos a tener autocontrol y autoconciencia de nuestras acciones. ¿Y en los demás? Si en los demás esta autoconciencia se convierte en una empatía, esa aceptación del otro ser humano tal cual es, sin que esto nos lleve a desvalorizarlos. Y en cuanto a lo que tú haces con los demás, se llaman habilidades sociales. De allí la importancia es que como educadores, como padres, desarrollemos estas habilidades sociales, que ellos sepan interactuar, compartir con otros, siempre conociéndose, poniéndose un autocontrol, y de esta manera va a poder manejar esas situaciones negativas, difíciles, a las que probablemente le están llamando para un consumo de drogas. El no educar la emocionalidad está trayendo entonces como resultado trastornos emocionales. Es muy típico hoy en día, en el siglo XXI, ver enfermedades psicosomáticas en los niños y los jóvenes, sobre todo en un infante depresivo, sin gusto por la vida. ¿Qué pasa con los preadolescentes y los adolescentes, Anita? En cambio tenemos estos adolescentes y preadolescentes totalmente obsesivos, muchos tienen pánicos, tienen fobias, una gran timidez, y producto de todo esto también se llega a la agresividad, una ansiedad tremenda, y viven en el estrés. Y es muy común escuchar hoy en día niños pequeños que están con dolor de cabeza, sienten un dolor muscular, el estómago, la gastritis, sudoración, fatiga emocional. Es decir, estamos viendo que hemos criado unos adolescentes que están enfermos y obvio, psicosomáticamente. Desgraciadamente, millones de jóvenes el día de hoy se están drogando en el mundo y están quemando las etapas de su vida, y lo que es peor, están envejeciendo emocionalmente. El placer por las drogas destruye esa gallina de los huevos de oro de la emoción. Ningún consumidor termina siendo feliz, y eso es una gran realidad, porque nosotros en el programa Más Prevención contra las Drogas les sugerimos ¿qué cosa? Los jóvenes comienzan a consumir drogas y ellos piensan que van a encontrar la felicidad. Será momentánea, pero posteriormente se meten a un mundo tan desconocido. De allí la importancia de que le enseñemos como padres a que ellos se conozcan y se acepten tal cual son. ¿Para qué? Para que sean felices. De esta manera su emocionalidad está siendo trabajada. Pero tú, papito, tu mamita, eres el primer responsable de más de que la emocionalidad de tu hijo. El papel de los psiquiatras entonces juega un papel importantísimo en esta época, porque la peor calidad de educación que se está dando hoy en día está siendo sujeta o reemplazada por el psiquiatra. Y no solamente estamos hablando de una educación para acusar a los maestros, no estamos hablando de eso, sino de la educación, recordando que eres tú, papito, tu mamita, quien eres el principal actor de la educación de tus hijos, porque tú enseñas, das todo con amor, dando tu propio ser. Y entonces, ¿qué ocurre con ese cerebro? Tiene un gran factor: crear ni más ni menos que ideas. De allí la importancia de que nosotros como padres estemos revisando esa emocionalidad de manera constante y continua, y
Atención, será entonces la industria de los antidepresivos y de los tranquilizantes, escúchense bien, la industria más poderosa del siglo XXI. Porque los niños y los jóvenes están consumiendo muchos antidepresivos y tranquilizantes porque no pueden dormir, porque no pueden concentrarse, porque tienen la famosa ADD o entonces, cosas, síndrome de todas todo estas tipo. dificultades son precisamente por la emocionalidad no educada. ¿Y quién tiene que empezar a educarla? Tu papito, tu mamita. ¿Desde cuándo? Desde que son pequeños tienes que darle esa seguridad a ellos. El mundo de nuestros hijos debe ser un mundo de felicidad. Recuerda, cuando tú estás con ellos, el ABC familiar no debe faltar. Abrazos, besos y caricias, que es lo que nosotros decimos, y una comunicación totalmente asertiva donde tú solamente escuchas, pero también pones el corazón. Es decir, haz de cuenta que estás dialogando con un amigo a quien no lo ves, y cuando tú lo tienes frente a ti, ¿qué haces? Nunca lo criticas, no lo señalas y estás siempre dispuesto a querer compartir más tiempo, que no se termine el tiempo, y también ayudarlo. Entonces, esa emocionalidad, ¿cómo va a ser? Terriblemente mal educada, y en este caso nosotros tenemos la obligación moral de decirte a ti que no queremos ser observadores pasivos. Así es. Porque nos preguntamos cómo nuestros hijos son víctimas de un sistema que nosotros hemos creado. Un sistema social creado por lo por tanto, nosotros eduquemos como la adultos. emoción a través de la lectura de cuentos. Eduquemos la emoción para crear o establecer un niño feliz que se siente identificado por el placer de la vida. De cuentos productivos, de cuentos basados también en las propias historias. Recuerda que tú eres un padre brillante, por lo tanto cuenta tus propias historias con un final feliz, donde la reflexión, el análisis sea constante y continuo para que ellos sepan y aprendan a tomar decisiones desde muy pequeños. La pregunta es ¿qué hacer ante estos terribles problemas? La respuesta la tienes tú, padre de familia. Edúcate emocionalmente primero, Claro. tú, para que tú puedas transmitir o proyectar esa educación emocional debidamente corregida, para que no pase como lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos el día de hoy: acumulan basura emocional. Y el acumular basura emocional, que son todas las situaciones complejas y difíciles por las que atravesamos, nos va a conllevar a ser personas no felices, sino esas personas negativas en todo momento, con pensamientos negativos. Y obviamente el quejarse, ¿qué es, Javier? El abono para la miseria emocional. Hay tantas cosas, queridos papitos, queridas mamitas, querido usuario, que hay que agradecerle a Dios o como tú concibas a ese Dios, que va a ser de eso el combustible de la felicidad. Estamos nosotros en el programa Más Prevención contra las Drogas con una intencionalidad educativa, con un abordaje biopsicosocial, atendiendo a la prevención primaria, y entendemos que la prevención a través de la educación y conocimiento es la única herramienta para combatir el consumo de drogas. Estamos llegando a la parte final de este episodio, reeducando la emocionalidad familiar. Porque recuerda, el problema no son las drogas. Estas han existido antes, existen hoy, van a existir mañana, van a estar todo el tiempo y en cualquier parte del mundo. Lo importante es que tú recuerdes que la emocionalidad no educada es responsabilidad y obligación de papá y de mamá. Preocúpate ya desde el día de hoy hacer ese cambio. Reinventa tu persona. ¿Qué es lo que tú estás haciendo de manera constantemente equivocada, siendo un ejemplo negativo para tus hijos? Redúcate, busca ayuda, y es allí donde tú vas a encontrar el éxito de tu familia, una familia sana, una familia en armonía. Este programa llega gracias al auspicio de los mecanismos de control de consumo, en este caso el test salival, un test que te va a ayudar a ti para la prevención primaria y, por qué no decir, para la continuidad del control si tú tienes un familiar en adicción. Estamos dispuestos a atenderte en el teléfono 095-8742-557, pedidos al por menor y al por mayor a ese número telefónico. Si tú tienes también que escribir algo, escríbelo por favor con toda confianza a nuestro correo electrónico xrtorresjurado@hotmail.com. Estamos llegando al final de este episodio, Anita. El día martes 8 de agosto esperamos contar con tu presencia en el evento de Más Prevención contra las Drogas, donde haremos el lanzamiento de nuestra obra. La presentación del libro Más Prevención contra las Drogas en el auditorio del Museo Municipal a las 18 horas. Más Prevención contra las Drogas llega al final de este episodio. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Bendiciones.